la reforma en México del teletrabajo en 2021. Miren, yo creo que aquí es muy importante que nosotros vayamos entendiendo el proceso de cómo es que se llevó a cabo este esquema. Nosotros ya veníamos viendo, sobre todo durante la pandemia, documentos como este del Foro Económico Mundial, a donde se está planteando que es fundamental poder hacer un análisis de qué va a pasar con el mundo del trabajo. La propia OIT emitió este documento en donde hizo un análisis de las perspectivas del mundo laboral en Latinoamérica y el Caribe. Y en esta tesitura y con este ambiente es que pues no solamente México, sino la humanidad entra en el proceso de tener que exponenciar algo que ya era un proceso, ¿no? Yo he platicado en estos webinars que había tenido ya anteriormente muchas experiencias en materia de teletrabajo desde el punto de vista legal. Recuerdo una aerolínea que mandó a una gran parte de su edificio administrativo hace más de 10 años a su casa. Y lo que hizo esta aerolínea fue agarrar y ponerle internet al trabajador, su computadora. En aquel entonces había estos NIPs, ¿se acuerdan los que teníamos para los bancos para poder entrar, que era el modelo de seguridad que utilizaban? Y de esa manera el trabajador estaba feliz porque él se encontraba ya libre y la empresa había establecido un modelo que a mí me parece fabuloso porque se había ahorrado pagar toda la renta de un edificio para 300, 500 personas con todos los servicios de seguridad, limpieza, todos los servicios que había que darles en los baños, aguas, cafeteras. Y entonces ahora tenía más bien enfocado la cuestión de productividad. Pues estamos hablando hace más de 10 años. Cuando comenzó el 2019, nosotros estuvimos trabajando con una empresa que hace software. Y lo que planteaba esta empresa en ese momento era que también mandara una parte de su personal de un departamento a su casa, y estábamos en un proyecto piloto. Acabábamos de elaborar en 2019 todo el modelo de contratos, todo el modelo además de software para darle seguimiento. Tenían unos softwares padrísimos para cómo darle seguimiento al tema y qué llevar. De veras estaba muy padre el modelo. Y entonces estábamos en este proceso, llega el modelo de pandemia, entramos en abril de 2020 en la pandemia y pues tuvimos que mandar a toda la empresa, pues ya teníamos un avance. Pero cuando entra el modelo, recordemos que entran por distintas etapas de calendario en el mundo. En Asia empiezan en diciembre a marzo, en Europa empiezan de febrero a abril, y en México, en América sobre todo, de abril en adelante. Y entonces ya empezaba la discusión de qué tendríamos que hacer con este modelo de teletrabajo, porque ya estábamos mandando en el mundo a la gente a laborar a sus casas. Y entonces surgían este tipo de análisis, ¿no? Donde decían, bueno, pues parece que el teletrabajo no es lo que nos platican. Parece ser que hay que hacer cosas con él. En España, por ejemplo, ya desde marzo, abril, se empezaba a hablar de que había que discutir y platicar qué íbamos a hacer con el modelo de teletrabajo. Ya los sindicatos y todo, porque se estaban dando cuenta que, al igual que lo que sucedió en México, lo que tuvimos fue que mandamos a la gente a sus casas porque empezó el semáforo rojo, porque empezó la sana distancia, porque tuvimos que aplicar estos modelos de seguridad sanitaria. Sí, pero pues lo hicimos como pudimos, porque además estaba prohibido tener trabajo presencial para las empresas que no eran esenciales. Y entonces venía esta discusión.
fuerte, ya vi en los medios, ¿y qué pasa? ¿Y qué sucede con los temas? Y yo recuerdo un artículo del País muy interesante donde sacan un análisis fotográfico de una cantidad de gente que está haciendo home office en el mundo, y pues todo el mundo está en su casa con el bebé, la computadora, el termo, o sea, tratando de aplicar de alguna manera este modelo. Y entonces pasa, por ejemplo, esto, ¿no? O sea, ya empezamos a distinguir que pues, mandamos a todo el mundo como pudimos. Sí, pero en este modelo también, por ejemplo, muchos trabajadores tuvieron que utilizar sus herramientas personales para el trabajo. Y también se empezaron a dar cuenta que entonces empezaron a pagar más de luz, y si no tenías internet, pues lo tuviste que contratar. Y caray, entonces ya empezó el modelo a tener sus baches y sus estructuras. Aquí decían, casi el 35% del ingreso del trabajador está siendo mermado por utilizar teletrabajo en casa. Yo no estoy seguro si es tanto, porque también se compensa, obviamente, con que el trabajador ahora ya no va a utilizar transporte público, coche, ya no va a perder horas, ya va a poder desayunar, comer en su casa, ya no va a gastar ese extra en la calle. Entonces, bueno, creo que hubo toda una dinámica y hasta ahí fue el tema de discusión. Todo esto hay que entenderlo para poder entender a dónde fuimos a dar, por qué de la reforma del teletrabajo en el mundo y en particular en México, que es la que vamos a analizar hoy. Recordemos que origen es destino y todo lo que pasó obviamente se ve reflejado en el esquema de qué teníamos que hacer y cómo teníamos que hacerlo. Y entonces ya había discusiones, por ejemplo, de que pues México se estaba atrasando en el tema de legalizar o formalizar más bien el teletrabajo, de cómo regularlo, ¿no? Y ahí estábamos, en toda esta discusión. Ya hay quien considera obviamente que este teletrabajo va a quedarse, por supuesto, como un modelo productivo en el mundo. Miren, hoy por hoy el corredor de Reforma en la Ciudad de México tiene más de 10,000 metros cuadrados desocupados y que estaban ocupados por empresas y oficinas. ¿Qué significa eso? Pues que también se dieron cuenta que podían ahorrarse la renta. Imagínate la renta del corredor Reforma, lo que cuesta el metro cuadrado. Entonces ya no pago ese metro cuadrado, pero sigo siendo productivo y me organizo, ¿no? Hasta ahí entonces, ¿cuál es el antecedente de todo donde estamos? ¿Cuál es el antecedente de lo que nos colocó aquí en la necesidad de regular el teletrabajo? ¿No? Entonces, entramos ya al momento. Hagamos una línea del tiempo. Es muy importante. Yo les planteé la línea del tiempo hacia atrás, la discusión previa de lo que sucedió con el teletrabajo. Y llega el análisis de la necesidad de regularlo y llega el momento en que se regula. Hay que decir que esta reforma la teníamos ya aprobada desde diciembre, pero fue hasta el 11 de enero de 2021 que se publicó en el Diario Oficial. Y entonces aquí ya resolvemos la primera duda que existe en el ambiente respecto del teletrabajo, que es a partir de cuándo se aplica. Se aplica al día siguiente de su publicación. Es decir, esta reforma, la Ley Federal del Trabajo en materia de teletrabajo, comienza su vigencia el 12 de enero de 2019. ¿Ok? Pero hagamos esta línea del tiempo. Yo creo que es muy importante, entonces también, para comprender la regulación, yo quisiera invitarlos a analizar el tiempo atrás. Ya analizamos y discutimos
que estábamos viendo variables en el mundo respecto de cómo se había aplicado el teletrabajo. ¿Ok? Pero yo les diría, ¿y qué pasó con ese teletrabajo? Porque mandamos a la gente desde abril, desde marzo incluso algunas empresas, la mandamos a hacer teletrabajo. ¿Cómo quedó? ¿Qué pasó? ¿Qué debiste haber hecho como empresa para poder haber mandado a tus trabajadores a su casa a laborar? ¿Qué debiste haber organizado legalmente para que no tengas un problema después por no haberlo hecho correctamente? Te lo voy a decir. Si mandaste a tus trabajadores a laborar durante la pandemia, antes del 11 de enero de 2021, era muy importante que hicieras o un contrato, o un convenio, o un adendum a la relación laboral. ¿Y esto por qué? Porque al final tenemos que entender que las relaciones laborales no se pueden modificar de manera unilateral. El patrón no puede modificar las condiciones de trabajo simplemente porque lo quiera hacer. Tiene que haber un mutuo acuerdo entre las partes, entre el trabajador y la empresa. ¿Esto por qué es importante? A ver, mira, te pongo un caso. Tú imagínate, que además es común, tampoco estoy hablando de algo muy hipotético. Tú imagínate que quieres correr a un trabajador, o lo quieres correr, pero no tienes manera legal, y lo que quieres hacer es buscar algún pretexto para hacerlo. ¿Cómo lo hace? ¿O cómo lo han intentado algunos? Bueno, pues agarro y te digo, ¿sabes qué? Pues estamos trabajando aquí en Quintana Roo, en la empresa, aquí en Oaxaca, y necesito que te vayas a la planta de Querétaro. No, a ver, espérame, pues ¿cómo? Yo no me puedo ir así. Aquí tengo mi vida, aquí tengo mi casa, aquí está mi familia, mis hijos están en la escuela. No, pues si quieres seguir trabajando en esta empresa, te vas a Querétaro. Obviamente que ya el Poder Judicial de la Federación o federal ha señalado que esto no es posible. ¿Por qué? Recordemos que las relaciones laborales se componen de estos elementos: de un lugar de trabajo, de un puesto, de una jornada, de la subordinación y del salario. ¿Ok? Estos son los elementos fundamentales de cualquier relación. Si existen estos elementos, hay relación laboral. ¿Qué es lo que está cambiando con el teletrabajo? Lo único que va a cambiar con el teletrabajo es el lugar de trabajo. La jornada, el puesto, el salario y la subordinación siguen siendo las mismas. Es únicamente el lugar de trabajo el que cambias. Pero en el caso que te acabo de poner, por ejemplo, si tú le dijeras al trabajador, te me vas a trabajar ahora a Querétaro, obviamente estarías violando sus derechos. Y él podría demandarte la rescisión por modificar las condiciones de trabajo de manera unilateral. Si se ponen de acuerdo las dos partes y firman un convenio o un adendum al contrato o un nuevo contrato en donde el trabajador acepta irse a laborar a Querétaro, en el caso que les puse, entonces no hay ningún problema. Se puede pactar, es totalmente legal. Pero en este caso, entonces lo que estamos aclarando es, no se puede modificar el lugar de trabajo de manera unilateral. Eso es muy importante que nos quede claro. ¿Qué sucede, por ejemplo, además, si nosotros estamos modificando el lugar de trabajo en la pandemia? Te lo voy a decir. Por ejemplo, en el caso del trabajador, pues además queda en desventaja si no le diste ningún documento donde le señalaste que lo ibas a hacer de esa manera. ¿Por qué? Porque imagínate que
Pasan las semanas o los meses y un día se les ocurre decir, ¿sabes qué? Te despido porque no viniste a trabajar. Oye, pero tú me mandaste a home office. No, no, ¿dónde dice? ¿Se dan cuenta? El trabajador, para tener certeza, necesita tener algo que lo ampare. Y en el caso también del patrón, si no tiene claro, establecido a dónde va a prestar el trabajo, el trabajador a partir de que estamos en pandemia, en semáforo rojo, te mando a home office, si no señalo con claridad el domicilio en Avenida Juárez 1212, Colonia Morelos, si no lo señalo con claridad, entonces pasan dos cosas. Una, ¿qué sucede con los riesgos de trabajo? Por ejemplo, el trabajador, si yo lo pongo que ahora va a laborar ahí, ya no va a poder alegar un accidente de trabajo de trayecto a mi empresa porque ya acordamos que no va a venir a mi empresa. Entonces, ubicar perfectamente el lugar de trabajo tiene repercusiones legales. Es muy importante que entendamos esto. ¿Qué pasa entonces con la jornada? Bueno, pues aquí lo importante es que yo haya fijado en ese convenio o adendum cómo se iba a llevar a cabo esa jornada, cómo le íbamos a regular. Porque si no, puede haber cuestiones de tiempo extra. Entonces, ya se dan cuenta la importancia de haber tenido un convenio. El salario, hay que establecer cómo se paga. Yo creo que ya la mayoría de los que estamos laborando, ya sea patrones o trabajadores, recibimos el salario vía electrónica. Con la obligación que tenemos ahora de los FDIs, pues ya queda claro que ese pago por esa vía, incluso con la reforma que hubo en 2019, se estableció que los recibos de CFDI, que no están firmados por el trabajador, son prueba plena para poder acreditar el pago de lo que establezca ese recibo. En un juicio se mandará a Hacienda que diga si ese recibo es válido o no. Si Hacienda dice que sí, va a ser totalmente válido. Entonces, tengamos en cuenta que habría que establecer cómo íbamos a realizar el pago, cómo íbamos a supervisar el trabajo, cómo íbamos a llevar a cabo el tema de subordinación. Entonces, es importante fijar en la línea del tiempo los momentos. Yo creo que cuando estamos explicando aquí cómo es que íbamos a llevar el trabajo hacia atrás, nos da mucha luz para entender qué es lo que viene con la reforma posteriormente. Entonces, obviamente que cuando estamos hablando de que era importante tener un contrato o un convenio o un adendum, si yo mandé a la gente a laborar, y es una de las dudas que siempre surgen en estas pláticas, es, pero yo no lo hice, lo puedo hacer, hazlo. Documenta la relación laboral, documenta cómo lo hiciste. Es importante que lo tengas. Te vas a evitar demanda de tiempo extra y cualquier demanda que pueda surgir y dudas. Y también le vas a dar certeza al trabajador. A ver, nada más una cosa. Cuando estamos hablando del tiempo hacia atrás, del 11 de enero de 2021 hacia atrás, en el momento de pandemia, en la primera ola, de la pandemia, estamos hablando de que esta reforma a la que nos vamos a referir ahora en adelante no es aplicable hacia atrás. Cuando yo te digo que hagas un convenio, te lo digo porque de todas maneras la relación existía y de todas maneras se tenía que cumplir con todos los elementos legales de una relación laboral. Era conveniente que lo hicieran bien, pero no es retroactiva la reforma del 11 de enero de 2021. Eso que quede claro. Todas las disposiciones que vamos a ver no son aplicables. ¿Ok? Pero entonces analicémoslas. Analicemos ahora sí el tiempo futuro. ¿Qué sigue de aquí en adelante? ¿Qué sigue a partir del 12 de enero de 2021?
hagamos una hoja de ruta, hagamos un seguimiento de los pasos que tienes que hacer como empresa para poderle dar sentido al teletrabajo y cumplir con la cuestión legal. A ver, te lo explico. Lo primero que tienes que hacer es identificar a los trabajadores que durante su jornada estén más del 40% en teletrabajo. Una lista, a ver. Yo tengo aquí mi empresa, todo el área contable, jurídica, administrativa, de ventas, se van de teletrabajo, van a continuar. Incluso ahorita hay varias entidades que están en semáforo rojo. Bueno, pues esas entidades de semáforo rojo, si no son esenciales, tendrían que estar en teletrabajo. Pero de una vez hay que organizar la cuestión productiva, ¿no? Entonces, identificar cuáles de los trabajadores están haciendo el 40% de su jornada en teletrabajo. Y aquí, obviamente, yo les diría, ¿cómo identifican? Porque además es uno de los grandes temas. Cuando hablamos del 40% de la jornada, ¿cómo la identificamos? O sea, para mí el criterio es el siguiente. Porque habrá abogados o gente que plantee, bueno, sí, pero es que mi contrato es de 1 año y pues del último año nada más llevo 3 meses en teletrabajo, no es el 40% de su jornada. Yo no creo que se vaya a hacer el criterio. Para mí, el criterio que se va a aplicar es que la jornada de trabajo, porque además así lo ha estipulado la jurisprudencia, es un hecho continuado. Es un hecho que si tiene variaciones, de todas maneras, esas variaciones no afectan hacia atrás, van afectando de momento a momento su condición de la jornada. ¿Ok? Entonces, para mí, el trabajador que le estoy pagando a la quincena o al mes y que en esa quincena el 40% de su jornada es en teletrabajo, ese trabajador lo voy a considerar para mí que le aplica la reforma. Yo casi te puedo asegurar que ese va a ser el criterio que va después a prevalecer. Va a haber demandas, va a haber juicios, va a haber oportunidad de discutirlo, pero yo eso es lo que estoy sugiriendo. A ver, ahorita está elaborando, porque además, lo vamos a ver más adelante, el modelo es reversible, después regreso, mi jornada cambia, o la puedo modificar en cuanto a la forma de prestarlo y el lugar de prestarlo. Y si es así, pues entonces cambian las condiciones según donde le estoy prestando. Pero si para mí el 40% del tiempo yo lo tomaría la quincena o el mes de pago, lo hice en teletrabajo, entonces me aplicas la Ley Federal de Trabajo y su reforma en la materia. Pero bueno, esos ya son criterios, ¿no? Entonces, ahí es donde tendremos, desde luego, pues esa parte de discusiones y de análisis, ¿no? Porque, insisto, una de las cosas que sí establece la reforma es que va a poder ser reversible. ¿Qué significa que sea reversible? Pues significa que podemos pactar que después se regrese a trabajar. Y a lo mejor en una modalidad 50-50, a lo mejor en una modalidad con menos tiempo de teletrabajo. Miren, algunos nada más están yendo a la oficina un día a la semana por emergencia, nada más para ver correspondencia. Pienso, por ejemplo, en una secretaria de un despacho de notarios o de abogados, donde los juzgados ni siquiera están trabajando, pero hay que ir un día a recoger correspondencia y después a tu casa. Ese trabajador tiene más del 40% en jornada de teletrabajo. Si la jornada es de 6 días a la semana, 48 horas, si 3 días a la semana está laborando en teletrabajo, ya sería teletrabajo. Entonces, hagan sus cuentas, hagan su lista,
vean qué trabajadores son los que se adecuan a esta hipótesis. Segundo punto que tengo que hacer. De nuevo, hay que hacer un contrato. O mi empresa tiene 500 trabajadores, repetir 500 contratos es una locura. Tienes razón. Hay que hacer adendums a ese contrato. En una hoja puede quedar estipulado en las cosas. Adendums o anexos son totalmente válidos si están por las partes aceptados. Y aquí, pues también va a depender mucho entonces de la preparación que hayamos tenido previa en la empresa y en recursos humanos. Cuando nosotros hacemos auditorías laborales, una de las cláusulas que siempre hemos sugerido ya de hace muchos años para acá es que se establezca cuál va a ser el medio de comunicación entre las partes. Que se ponga muy claro. A ver, el trabajador Juan Pérez utilizará el correo electrónico juanperez@hotmail.com como legal para esta relación. Y la empresa utilizará recursoshumanos@empresasa.com. Y entonces, esa comunicación que se pueda llegar, por ejemplo, ese acuerdo del anexo, porque no los podíamos ver para firmarlo, y probablemente todavía no podamos hacerlo, podría ser totalmente legal si lo acuerdan por las partes en ese correo, pero que previamente acordamos que sería el espacio legal para comunicarnos. También incluso hoy podemos poner un teléfono para efecto de WhatsApp o de Telegram y poner el teléfono tal y la mensajería de WhatsApp y Telegram será legal para efectos de este contrato. ¿Legal para qué? Para dar órdenes, para poder supervisar asistencia, para muchas cosas, para hacer modificaciones al contrato. Yo te lo mando, tú me mandas de recibido, de aceptado y es legal. Ya te expliqué que con la reforma de 2019, esto fue con la reforma de 2012, ya había aceptación de que los medios electrónicos son medios de prueba en un juicio. Es suficiente, pero hay que hacerlo. Entonces, si no, tu contrato no tenía estos elementos mínimos, pues va a ser un poco más complicado, pero hay que hacerlo. Hazle llegar el contrato y que te lo regrese firmado. Ve la manera el adendum o el anexo, pero es fundamental. Ahorita nos vamos a dar cuenta por qué. O sea, al final, en este contrato, y eso sí ya lo señala la reforma, tenemos que fijar los términos de la jornada. ¿Cómo voy a llevar el control de asistencia? Ya hay softwares, hay cosas muy interesantes, pero hasta este software yo tendría que ponerlo en el convenio y las partes acordamos que utilizaremos el medio electrónico de software tal y el trabajador tendrá la clave y el NIP tal y por lo tanto lo que se registre con este NIP será su asistencia o sus faltas. Bueno, para efecto del pago de la jornada. Y si no, lo puedes poner que también sea electrónico con un correo. Con el correo me mandas a las 9 de la mañana que empieza la jornada, inicia la jornada y es totalmente legal y termina la jornada. ¿Esto por qué es importante? Porque además ahora la reforma en el artículo 330E se habla del derecho a la desconexión. ¿Qué es este derecho a la desconexión? Pues no es otra cosa que el respeto a la jornada de trabajo. Y esto tendremos que hablarlo también en las fuentes de trabajo. Porque, pues sabemos gente, por ejemplo, yo me levanto a las 6 de la mañana y a veces me acuerdo de cosas y estoy mandando mensajes a amigos o a la propia oficina que me acuerdo de una vez que antes de que se me olvide. Sí, pero a ver, espérate, ¿no? Y hasta que te cae el 20 de que no son horas decentes de mandar mensajes. Entonces, el trabajador no tiene obligación de responder ni de hacer nada antes de su jornada, ni tampoco después. Y aquí aguas. Hay que hablar con los jefes de departamento y con los que están llevando a cabo esta función en sus áreas, porque si yo estoy mandando mensajes y estoy mandando antes de la jornada y después de la jornada a las 10, 11 de la noche, mándame por favor el archivo que me urge. Ese trabajador podría utilizar esos correos para decirme, a ver, aquí trabajé tiempo extra,
Y ahí se ve que estuvo hasta las 11 de la noche y te lo van a considerar como tiempo corrido durante ese día que estuviste mandando mensajes. Derecho a la desconexión, jornada de trabajo. Por eso tiene que quedar muy claro por escrito entre las partes cómo se va a llevar a cabo. Es trascendente, es importante que lo hagamos. El lugar de trabajo. Miren, el lugar es muy importante. Ya les puse el caso de que un patrón quiera modificarle el lugar de trabajo a otra entidad, a un trabajador, y cómo eso es ilegal o podría generar un problema de responsabilidad de rescisión para el patrón, sin responsabilidad para el trabajador. Pero eso no cambia con que sea una entidad o que lo mandes a su casa, es lo mismo. Es muy importante que se fije. Hoy por hoy, no sabemos cómo va a ser el tema de los accidentes de trabajo. Yo no creo, sinceramente, que se puede aplicar el mismo criterio que en una empresa. Si bien es cierto, el trabajador está a tu disposición, subordinado durante una jornada, me parece que en una fábrica o en un establecimiento queda muy claro que están bajo tu resguardo el trabajador. Y que es tu responsabilidad, patrón, tener los temas de seguridad e higiene. Incluso tienes la obligación de tener una comisión de seguridad e higiene y de cumplir los lineamientos de autoridades de protección civil y etcétera, 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 de NOMS, de infinidad de cosas. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros no lo tenemos bajo nuestro resguardo al trabajador como patrones? Yo no creo que lo vayan a considerar accidente de trabajo. No lo sé, pero me faltan criterios para eso. Pero si no tengo un convenio muy claro diciendo que el trabajador durante este periodo va a estar laborando en Avenida Juárez 230, que es su domicilio, entonces el que corre riesgo es el patrón. Hay que ponerlo en ese convenio o en ese anexo o en ese adendum. Es muy importante porque va a haber temas, ¿no? Y obviamente aquí también ya hablamos de los asuntos de los implementos de trabajo. El artículo 330b nos dice que además tendremos que dar implementos de trabajo. ¿A qué se refieren con implementos de trabajo? Bueno, pues se refiere a sillas, computadoras, impresoras, cosas que tengo que dar en la fuente de trabajo y que tendría yo que proporcionar y que es mi obligación proporcionar. Es lo mismo que en una empresa, tú le das todas las herramientas de trabajo al trabajador. Es tu obligación. O sea, lo único que hicimos fue reconocer eso al teletrabajo, pero de todas maneras sigue siendo tu obligación. Aquí creo que no hay mucho problema con el asunto del gasto. Es un implemento que se compra a favor de la empresa es la dueña de los materiales, de la computadora, y entonces esta es totalmente deducible de impuestos y se paga como cualquier implemento de trabajo, maquinaria o inversión que se haga dentro de la empresa. Ahora, por eso es que es importante, pues obviamente, discutirlo. Es uno de los temas que más controversia ha habido. Yo no creo que vaya a haber problema en cuanto a la deducibilidad de este gasto. Aquí no es el punto más importante, lo vamos a tener más bien en el tema del pago del salario. El salario en el teletrabajo se rige por el principio de a salario igual, trabajo igual. El hecho de que un trabajador se vaya a teletrabajo no significa que puedo reducirle el salario por esa razón. Tendría que ganar lo mismo que el trabajador que está presente. ¿Ok? Pero, aquí hay un dato que nos dice el artículo 330E, fracción tercera, que es, tienes que pagarle los servicios al trabajador. Está en el 330B. Caramba. ¿Qué servicios? ¿Y cómo es eso del pago de
dice la reforma de telecomunicaciones y luz. O sea, entiéndase internet, telefonía y luz. Pero ahí sí, ¿cómo le vamos a hacer? Ya decíamos que se consideraba que el haberse ido a trabajar aumentaba el gasto en el trabajador. No estoy seguro que sea un 35% como lo plantea este artículo. Francamente no creo que sea así. Pero sigue siendo un gasto. Pero aquí es la discusión más importante que está habiendo en las empresas. Primero, ¿cómo lo voy a pagar? ¿Cómo determino yo el monto a pagar? Porque bueno, aquí en la casa, por ejemplo, si están en el Caribe, en Oaxaca, pues está el aire acondicionado de la casa, ¿no? Y entonces los recibos llegan en serio. Pero el trabajador nada más está dentro de una jornada de 8 horas y ahí en el recibo viene el refrigerador, están conectados toda la familia porque están trabajando en casa, los niños están tomando escuela. A ver, ¿cuál es el costo real realmente de mi internet que utiliza para trabajar y de la luz? No hay reglas, esa es la verdad. Ni desde el punto de vista laboral, ni desde el punto de vista fiscal. No tenemos claro cómo va a determinar eso. Y eso, primero hay que determinar el costo y después cómo lo pago. Porque si lo voy a dar al trabajador en su recibo de nómina, entonces además va a integrar salario para efectos del seguro social o de impuestos. No, pues es una locura, porque entonces ya pagué muchísimo más. Cuando en realidad no es un ingreso del trabajador, es un gasto que está teniendo, pero no es salario. Cualquiera diría, cualquier pago al trabajador es salario. Sí, nada más que aquí estamos hablando de que no hay reglas, primero para determinarlo y luego para pagarlo. Falta que el SAT y el IMSS emitan las reglas correspondientes para saber qué voy a hacer yo con este pago y cómo lo voy a hacer para que realmente lo puedas plantear. Ahora, yo te diría, hoy, por lo pronto, para poder determinarlo, como no hay reglas, o sería muy técnico, ¿no? Determinar 12 watts la computadora por hora, son 60 pesos, no sé, 7 centavos, eso va a ser una cosa complicadísima. Hoy por hoy yo lo que sugiero es pónganse de acuerdo. ¿Cuánto vamos a apoyar de ese gasto? 100, 200 pesos. Hay quien lo está planteando, va a darlo como una especie de bono, tratarlo de meter como previsión social, para que no integre salario, pero que no deje de pagarse. Y en el convenio poner que se está dando ese dinero con motivo precisamente del pago de esta prestación o de esta obligación que ahora me imponen del pagar servicios. Ya lo tengo que hacer. Ya empezó a aplicarse a partir del día 12. ¿Ok? Del tema de subordinación, a ver, los mecanismos de control. Sí, puede haber mecanismos de control, desde luego, de el trabajo por medio de mails, de chats. Ya lo señala el artículo 330b. Entonces, pues si yo tengo esa cláusula de comunicación, ahí puedo tener el medio de control. Ya se los expliqué cómo vendría esa cláusula, donde establecemos con claridad cómo llevar a cabo la comunicación entre la empresa y el trabajador durante el home office. Y con que lo pongamos así y esos sean los medios, es totalmente legal. Pero también nos dice la reforma, se puede llevar a cabo mediante cámaras y micrófonos, ¿no? El 330i lo señala. Ok, nada más que aquí sí hay temas importantes, ¿no? Porque hay temas de privacidad, hay temas que al final pues tenemos que ver cómo realmente opera eso, ¿no? O sea, ¿qué tanto te quiero yo invitar a mi casa? A que veas todo mi espacio. Es una invasión.
Es una invasión de las cosas, es una invasión de la personalidad. Y hay que tener cuidado con esos temas de las cámaras y los micrófonos. Tenemos obligación de dar capacitación. ¿Capacitación para qué? Pues para utilizar las plataformas de comunicación, para utilizar los softwares, para utilizar los medios que vamos a utilizar, los chats. No todo el mundo somos tan truchos para esto, tan duchos para poderlo utilizar, y nos obligan a esta parte de capacitación. Los temas de privacidad, de licencias de software, de datos personales, muy importante. Todo eso ponerlo en el contrato. A ver, yo te doy una computadora, no le puedes poner más software de los que yo le cargué. Si meten softwares piratas, la computadora es de tu propiedad, puedes incurrir en cuestiones de piratería, de licencias de software. Entonces, hay que poner ahí que los datos personales que se recaben durante el teletrabajo se respetarán. Hay una cláusula de datos personales, de aviso de privacidad. Todo esto tiene que quedar perfectamente regulado. Así se lleva el teletrabajo. Incluso nos dice la reforma, si tienes un contrato colectivo de trabajo, sería conveniente que insertaras alguno de los términos del teletrabajo en ese contrato colectivo. Y si no lo tienes, que lo hagas en el reglamento interior. Pero yo te sugiero que independientemente de que lo tengas en los documentos colectivos, ya sea el contrato colectivo o el reglamento, siempre tengas el documento individual. Porque hay aspectos como los que acabamos de ver, de la comunicación entre las dos partes, que no puede suplir el contrato colectivo. Entonces es importante que lo tengas. La temporalidad, el momento en el que se aplica, tampoco te lo va a suplir el contrato colectivo de trabajo. Podrás poner una cláusula ahí de que una vez que haya contingencia, un semáforo rojo, se aplicará inmediatamente, está bien. Pero tenlo en un documento individual. Es fundamental. Y ya, aquí me gustaría hablar nada más de las sanciones que puede haber si no lo cumplimos. Obviamente, para mí, no cumplir alguno de los aspectos podría entrar en la causal de los temas análogos para una rescisión. Ya te dije, si le cambias el lugar de trabajo a un trabajador sin acuerdo, o bueno, cualquiera de las condiciones de trabajo, pero sobre todo el lugar, puedes incurrir en una causal de rescisión. Y entonces te pueden demandar indemnización. También va a haber multas, sobre todo, por ejemplo, si no respetas la jornada. Va a haber sanciones que te pueden aplicar ahora del nuevo catálogo de multas que se pusieron desde la reforma de 2012 y que se actualizó en 2019. Puede haber multas por la cuestión de los utensilios de trabajo, por no proporcionarlos. Entonces, es importante que lo lleves a cabo. Ya la Secretaría del Trabajo nos dijo que la NOM 035 no va a ser aplicable para el teletrabajo. Vamos a ver, en la reforma se habla de que se va a sacar una NOM para el teletrabajo. En algunos meses veremos esta NOM. Creo que será importante, espero que en ella ya también se aclaren algunas de las dudas que comentamos aquí. Pero esta es la forma en la que vamos nosotros a llevar el teletrabajo en México.